Oh yeah. Ooh la la la, I love you, baby. Ooh la 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 la, love me tonight. Ooh la la la, One time, I love you, baby. two times. Ooh la 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 la. Oh yeah. Alessia Aquilani, Arcola, Liguria, 19 de mayo de 1967, más conocida como Alexia, es una cantautora, compositora de canciones italiana de estilo Eurodance, pop y R&B, que tuvo muchos éxitos en inglés en la década de los 90, para luego seguir con éxitos mayormente en italiano en la primera década del 2000. Desde su debut ha vendido más de 5 millones de discos en todo el mundo y ha recibido 8 discos de oro y 2 de platino, conquistando numerosos premios y reconocimientos. Es una de las pocas cantantes italianas en alcanzar el top 10 en listas del Reino Unido y considerada como una de las reinas de la música de baile. Remember the time when we were spending afternoons making love, we used to fly on the sun. With all the days we broke the rules, we jumped the wall. You know that I will never lose your love. Alexia nació en la ciudad de Arcola, provincia de La Spezia. Comenzó a cantar en su infancia a la edad de 4 años, a los 7 estudió clases de canto y piano. Durante esa época llegó a ganar más de 50 concursos de música en Italia, logrando el título de Piccola Meraviglia. Cuando tenía 12 estudió danza, mientras tanto siguió haciendo shows en clubes y familiarizándose con el escenario y el público en vivo. Durante su adolescencia en la década de los 70 se unió a un grupo de pop muy famoso en La Spezia llamado I Ragazzi di Millarina, donde cantó sus primeras canciones como O Bella Spesa. Después de terminar la escuela comenzó a trabajar como cantante a tiempo completo, haciendo muchos shows durante el verano. Durante uno de esos shows fue contratada por el manager de un grupo que trabajaba en discotecas y le pidió a Alexia que fuera su cantante principal. Your love is coming into my life, makes me feel good inside. I need a moment of ecstasy, feeling higher and high. This is the En la década de los 90 fue coro de cantantes y grupos del mismo estilo, como The Hill-Off, 1414, Galactica, Grey Neve, KU, Due o W, con quien colaboró en sus 2 primeros álbumes, We All Need Love y The Blue Album. Además colaboró como voz femenina principal del coro del rapero Ice MC, en sus 3 primeros álbumes, Cinema, My World y Ice, en Green. Con este último álbum llegó el gran éxito para ambos y decidieron hacer un tour de más de 300 conciertos y shows de TV por todo el mundo durante 2 años. En 1996 la canción, Think About the Way, llegó a incluirse en la banda sonora de la famosa película británica, Trainspotting. I've never been so sad in all my life. No one killed me before. Tell me why did you do that? Oh, don't tell me. Desde el año 2002 canta pop rock italiano y lanza la canción, Dimmi Come, con la que participó por primera vez en el Festival de Sanremo, donde obtuvo el 2º lugar y logrando el premio Volare por Mejor Música. La canción se convierte en la más reproducida en las radios italianas y la versión inglesa, Don't You Know, alcanza un notable éxito en Francia y Australia. En ese mismo año se publica Alexia, un álbum con canciones en italiano e inglés con renovado éxito que llegó a vender más de 50.000 copias, logrando un disco de oro. En 2003 regresa al festival, ganando el primer lugar como Mejor Cantante, con el tema Per dire di no, en grado 11 en Italia, y lanza el álbum Il cuore a modo mio. En el 2005 participa de nuevo con la canción Da Grande, quedando en 7º lugar y lanza álbum de título homónimo. En 2009 se presenta por 4ª vez con la canción Biancaneve, con el cantautor Mario Lavecchi, quedando finalmente en 8º lugar y lanza el álbum Alex y C. Además es la única cantante italiana que participó 9 veces consecutivas en el Festival Bar.
Alexia se casó en el 2005 con Andrea Camerana, sobrino del famoso diseñador de moda Giorgio Armani por parte materna y miembro de la familia Agnelli por parte paterna, tataranieto de Gianni Agnelli, que fue un empresario y político italiano, principal accionista y máximo director de Fiat, además de senador vitalicio y oficial del Ejército Real. De esta unión ambos tuvieron dos hijas, María Vittoria, nacida el 14 de febrero del 2007 y Margherita, que vino al mundo el 4 de julio de 2011.